¿Qué es la psicopatía? La psicopatía es un trastorno de la personalidad. ¿Y qué es un trastorno de la personalidad? Los trastornos de la personalidad son un conjunto de perturbaciones o anomalías que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social. La psicopatía se caracteriza por una anomalía de origen psicológico. ¿Y qué es la psicología? Es una ciencia, disciplina académica y profesión que trata del estudio y el análisis de la conducta y de los procesos mentales en los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones. Entonces, una psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una anomalía de origen psicológico. O sea que esto se manifiesta en la conducta. Reconocemos a un psicópata por las expresiones de su conducta. Y en él, en el psicópata, en la psicopatía, las funciones perceptivas y mentales no se ven mayormente afectadas, pero se advierten alteraciones graves de la conducta social de la persona. ¿Qué es la percepción? Es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos. Entonces reconocemos a un psicópata porque el psicópata no siente remordimiento, no se siente mal por dañar a otro. Y esto lo podemos observar en nuestra vida cotidiana. Hay personas que hacen daño, que hacen mal, les decimos antisociales, y esta gente duerme muy bien, ¿no? La gente cree, o sea, la sociedad cree que estas personas que hacen daño a otros, como los sicarios, los ladrones, la gente violenta, entonces muchas personas creen que estas personas, estos violentos, estos psicópatas, no duermen bien. Pues siento desilusionarlos, duermen muy bien, ¿no? Porque si tú sientes remordimiento y corriges tu conducta, no eres un psicópata. Históricamente se ha tratado de encuadrar el concepto de psicopatía a un conjunto de características psicológicas y de comportamiento arquetípicas, universales a todas las personas afectadas. Aún hoy en día se da un reduccionismo de considerar como psicopatía solo a los casos en que se presentan como elementos anatomosomásticos del concepto. La falta de afecto. Reconocemos a un psicópata porque esta persona no siente afecto, no siente remordimiento y no siente empatía. Pero la pueden fingir, ¿sí? Estos psicópatas fingen el afecto, fingen remordimiento y fingen empatía, pero realmente no sienten esto, ¿no? Sumado al uso malicioso de la seducción y la manipulación. O sea, la personalidad psicopática es seductora y es manipuladora, es convincente. Por eso te pueden robar fácilmente, por eso pueden mostrarte conductas como que les importas, como que esa persona está enamorada de ti y resulta que no. Te seduce para luego utilizarte de la forma que quiera. O sea, para que pierdas el tiempo con él o con ella por propósitos sexuales. La seducción es un acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión
o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. La seducción consiste en atraer o conquistar a otra persona. Y la manipulación se produce cuando el individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión. Entonces vemos que muchos políticos, estos que roban y que no tienen límite, ¿no? Que pueden robar todos los millones, 75.000 millones, se abudinan 75.000 millones y duermen muy bien. Estas personas son psicópatas, ¿no? Tienen una personalidad psicopática. Entonces son seductores, claro, te convencen como buenos políticos, te manipulan para que votes por ellos, te muestran un programa de gobierno que luego no cumplen. Entonces, estos psicópatas utilizan a las demás personas, a las personas a su alrededor, para propósitos personales. Y además son narcisistas. Son narcisistas. El narcisismo es un tipo de personalidad caracterizado por tener una preocupación excesiva hacia uno mismo. Simplemente, ¿no? O sea, soy solo yo. Aunque un nivel de narcisismo adecuado es necesario, o sea, es amarse a uno mismo, pero estas personas, el psicópata solo se ama a sí mismo. Es cuando decimos que esa persona es narcisista. Entonces, estos signos de estas personas de narcisismo y de alta capacidad intelectual, ¿no? Un psicópata puede ser muy inteligente, ¿verdad? Puede ser un director de empresas, puede ser un Elon Musk, ¿verdad? Porque esta persona no piensa en que ese otro que no pudo llegar a la hora, se retrasó 5 minutos, a él no le importa, al psicópata no le importa por qué su empleado se retrasó 5 minutos. No le importa si es que tuvo que llevar a su hijo de 5 años al hospital porque estaba muy mal. ¿No? A él no le importa. O sea, esos 5 minutos para él son suficientes para despedirte. ¿No? Entonces, sin pensar en todo lo bueno que tú has aportado a su empresa y en todo lo positivo que has hecho en esa empresa durante muchos años. Entonces, acerca del psicópata o acerca de la psicopatía, estudios más recientes llevan a relativizar la concepción estrecha, o sea, se amplía el concepto a fin de no confundir síntomas o signos de otras enfermedades o trastornos mentales y de considerar también elementos ambientales que pudieran determinar una mayor o menor posibilidad de desarrollar caracteres psicopáticos. Bueno, siempre la discusión, se nace psicópata o se vuelve uno psicópata, ¿no? Entonces, este es difícil de decir, pero podemos concluir o podemos determinar que los dos elementos son importantes, ¿no? El elemento genético, si tienes algún trastorno genético, te falta algún neurotransmisor o tienes exceso de algún neurotransmisor, es probable que tengas un desorden de la conducta, así como también si tienes una infancia terrible de abusos, también eso te puede llevar a ser o a tener una personalidad psicopática. Según el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, la psicopatía viene asemejada al trastorno disocial de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Un trastorno de la personalidad es una patología psiquiátrica. Las personas que la padecen no pueden adaptarse a las normas sociales como son las leyes y los derechos individuales. Entonces, claro, en esto muchas veces hay personas que
que tratan de minimizar el daño que hace un psicópata, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que sin importar la razón por la cual el psicópata comete un hecho criminal como asesinar a alguien, robarlo o maltratarlo, esa persona comete un delito y sin importar por qué lo cometió debe pagar, ¿verdad? Porque no, eh, no hacer o impedir que esta persona con tendencias psicopáticas no pague su delito es incrementar la delincuencia, ¿no? Eso sería eh, un factor decisivo para que esta persona, estas personas con tendencia psicopática sigan siendo un peligro para la sociedad, porque no tienen nada que los frene, ¿no? Su propia conciencia no los va a frenar porque no tienen conciencia, no les importa, no hay empatía, no hay sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es importante porque hace que uno cambie, ¿verdad? Si algo me produce dolor, entonces yo cambio esa conducta para sentirme mejor conmigo mismo. Pero si hacer daño a otro no implica en absoluto ningún síntoma, ningún malestar interior, no voy a cambiar entonces, ¿no? Entonces por eso con el psicópata no hay redención, ¿no? No hay forma, no hay forma. Una persona que ha asesinado ya a 100 niños, o a más, ¿no? A más de 100 niños, esa persona no tiene redención. No puedes decir que le vas a aplicar un tratamiento psicológico o de medicamentos y esa persona, Garavito, va a ser un mejor individuo, ¿no? Un ejemplo de una personalidad psicopática es Garavito, ¿no? El individuo, la bestia que asesinó más de 100 niños en Colombia. Y bueno, es terrible. Por eso es importante determinar quién es. Tenemos que ser muy conscientes de que las personas excesivamente seductoras, esas que te envuelven, son muy peligrosas, ¿no? Porque esas personas te traicionan posteriormente. O sea, ¿cuál es el motivo por el que te adulan tanto, te alaban, en todo momento te sonríen y te expresan su amor? Podría ser cierto, ¿verdad? Podría ser cierto, pero no lo sabemos. O sea que tenemos que desconfiar. Entonces, este trastorno, o sea, la psicopatía, se destaca por la notable discrepancia, o sea, diferencia entre el comportamiento de un sujeto y las normas sociales prevalecientes. Entonces, claro, por ejemplo, un psicópata niega la humanidad de otro. Por ejemplo, un feto no es un niño y así puedo abortar, ¿verdad? Igual para hombres y mujeres, ¿no? Porque están papá y mamá allí. Entonces, claro, es más fácil quitar la humanidad, como en la época de la colonia, los indios no tenían alma, ¿no? O sea, no eran humanos. Entonces era mucho más fácil matarlos sin sentir ninguna preocupación ni ningún sentimiento de culpa. Los negros tampoco, según el concepto de la época de la esclavitud, los negros no eran humanos, no tenían alma. Entonces Dios no los protegía porque no tenían alma. O sea, es una forma de validar una conducta terrible. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una personalidad con un trastorno disocial de la personalidad, o sea, una psicopatía? Esta persona es cruel, muestra despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía, o sea, no es capaz de sentir el dolor del otro, no le importa, no le importa. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales. O sea, todo le vale nada. Entonces, claro, las normas están hechas porque las necesitamos,
porque el ser humano no es capaz de autorregularse. O sea, cuando algo no es castigado por la ley, cuando sabes que por algo, si haces algo, algo negativo, no te llevan a la cárcel, no te hacen pagar, entonces esa conducta que daña al otro se mantiene, ¿no? Se refuerza, porque no hay nada que la frene. Entonces, y se nota desde cosas pequeñitas, ¿no? Si alguien se roba una pequeña cantidad de dinero, esa persona, o sea, si tiene esa capacidad de robar una pequeña cantidad de dinero, esa misma persona entonces tiene también la capacidad de robar muchísimo dinero. Aunque eso signifique que los niños de La Guajira en Colombia mueran de hambre porque un político se robó el dinero de los alimentos que estaba destinado, ese dinero estaba destinado para los alimentos de esos niños. Entonces, fíjense, tenemos psicópatas a nuestro alrededor y hay que frenarlos porque ellos no tienen freno, a ellos no les importa nada. Incapacidad de mantener relaciones personales duraderas. Bueno, claro, porque todo es me aprovecho del otro y lo descarto, lo tiro a la basura, ¿no? Entonces te engañan por un tiempo mientras consiguen lo que desean, ¿no? Por ejemplo, quitarte todo el dinero que tengas. Es igual hombres y mujeres, ¿no? Es igual hombres y mujeres. He visto por allí unos videos en YouTube en los que algunas psicólogas feministas hablan siempre del psicópata como si el psicópata fuera un hombre solamente, ¿no? Hay muchas mujeres psicópatas, sino que tienen una forma más solapada de causar daño, pero el daño es igual, ¿no? Baja tolerancia a la frustración. A propósito de mujeres psicópatas, en España hace unos años una mujer mató a su marido con un cuchillo de cocina en la cocina de su apartamento, ¿no? Entonces, esta mujer, que luego la entrevistaron por televisión y que su lenguaje y quienes vieron esta entrevista por televisión, seguramente pueden recordar que esta mujer no mostraba ningún sentimiento, o sea, cero sentimiento. Le preguntaron, bueno, cuéntame qué fue lo que pasó. Y ella dijo, no, es que él me maltrataba todo el tiempo y entonces yo le metí el cuchillo en el estómago, pero así, como si estuviera contando que tomó una ducha por la mañana. Le metí un cuchillo en el estómago y le dije, tranquilo, cariño, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Este, o sea, se notaba que no era normal, ¿no? No había ningún remordimiento, no había ningún dolor, no había nada. Y esta persona no pagó ni una hora de cárcel, ¿no? Simplemente con haber dicho que era que el hombre la maltrataba y nunca había hecho una denuncia. Y en España que no es sino que llamen a la policía y sin pruebas el hombre se va a la cárcel, ¿no? Y le dan orden de alejamiento. Y bueno, en los casos en los que es cierto, está bien, pero es que nunca tienen que probar nada, lo cual es un peligro, ¿no? Porque este, esta persona, esta mujer, definitivamente no tenía el derecho de quitar la vida a su marido. Y si era cierto que la maltrataba, ella tenía muchísimos mecanismos para alejarse de él, para demandarlo, para, o sea, para alejarse de él, deshacerse de él y, y simplemente no tendría que haberlo matado. Y luego, y luego la cuestión de la ley, ¿no? Que la ley y los jueces no siempre están en lo correcto. No hubo ninguna investigación, no hubo nada, simplemente sus niños pequeños, creo que eran tres hijos, dijeron que sí, que era que el esposo la maltrataba y ya, o sea, es que no hubo ninguna investigación, no hubo nada, no hubo no hubo un consenso, no le preguntaron, no hubo una evaluación psiquiátrica o psicológica, nada, simplemente la palabra de ella. Entonces es muy fácil, es muy fácil entonces que psicópatas, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres
este, queden impunes ante cualquier conducta en contra de la sociedad y de la gente que la rodea, ¿no? Entonces tú puedes creer que esa persona siente alguna afinidad contigo por haber vivido contigo 3 años, 5 años, 10 años, pero está simplemente fingiendo y viendo cómo se deshace de ti, ¿no? Entonces vemos ahora cómo los divorcios han aumentado porque no hay ninguna consecuencia negativa, ¿no? Te vas con la mitad del dinero de tu pareja que tú no trabajaste, que solamente estuviste un año con esa persona o 6 meses o el tiempo que haya sido. Entonces es un premio a las conductas desadaptativas y psicopáticas en el mundo actual. Estas personas psicopáticas o de personalidad o de tendencias psicopáticas tienen baja tolerancia a la frustración. Claro, cuando son jefes o tienen algún poder, o sea, ustedes han visto la persona que es normal cuando es un peón, ¿no? Cuando es un peón, cuando es una persona que está en una empresa en el escalón más bajo, esa persona se comporta, ¿no? Pero en cuanto le dan algún poder, aunque sea pequeño, eh, o sea, un poquito por encima de los otros, eres ahora quien maneja el piso, o sea, por ejemplo en un call center, y entonces ya maltratas al resto de la gente porque tú eres el jefe de esa sección, ¿no? Baja tolerancia a la frustración, bajo umbral para descargas de agresividad, o sea, cualquier cosa hace que esta persona golpee, empuje y agreda verbalmente, dando incluso lugar a un comportamiento violento, claro. Este, Incapacidad para sentir culpa, ¿verdad? El problema es que mienten, claro, saben mentir muy bien y entonces, aunque no se sientan culpables, ellos no van a decir, como en el caso de esta señora que mató a su marido, ella no va a decir, no, lo maté porque me dio la gana, porque ya no lo podía ver, pero ¿qué te hizo? No, no me hizo nada. Ella no, ella sabe que si habla así se va a la cárcel, entonces ella se muestra. No, es que esta persona, como les digo, ni siquiera tuvo que fingir nada. O sea, simplemente ella se quedó con su cara de no me importa y ya. O sea, no puso ningún, no actuó, no actuó para convencer. Simplemente le creyeron. Yo no le creí, o sea, es que el lenguaje no verbal es, además de las otras cuestiones que dije, que nunca demandó, que nunca dijo nada, que nadie nunca sabía nada, que nunca fue al médico para que al médico legista para que le hiciera un informe de los golpes que tenía, que a propósito también se golpean a sí mismas, ¿no? O sea, es que la impunidad en este momento es increíble en muchos aspectos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas personas no sienten culpa, luego no aprenden a, a portarse bien, a respetar a los otros y no tienen miedo al castigo, o sea, porque creen que nunca les va a pasar nada, ¿verdad? Nunca van a entrar a la cárcel. Tienen una marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles de comportamiento conflictivo. Claro, entonces siempre los demás tienen la culpa, ¿no? Siempre están hablando mal de los otros para poner una cortina de humo para que los demás no puedan ver quién realmente es él o ella. Asimismo, la psicopatía viene considerada dentro de la categoría de disturbio de la personalidad. Es un disturbio de la personalidad sociópata en el manual DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales. Esta clasificación continúa siendo la misma en el DSM-1, DSM-2, DSM-3 y el 4. A menudo la psicopatía es confundida con la sociopatía.
que también es un trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, psicopatía y sociopatía se diferencian porque la psicopatía se atiene a factores internos, principalmente genéticos. O sea, un psicópata nace y un sociópata se hace, ¿no? Aunque claro, ¿cómo puedes diferenciar muy bien eso? O sea, están relacionados. El psicópata entonces atiende a factores internos, principalmente genéticos, mientras que en la sociopatía hay una identificación con factores externos, principalmente ambientales o sociales. Entonces, el sociópata, según esta diferenciación teórica, se crea por problemas en la infancia, por ejemplo, maltrato, y también se distingue una menor capacidad de control de actos del sociópata en comparación con la mayor destreza del psicópata. La palabra psicopatía proviene de dos palabras griegas. Una significa alma y la otra sufrimiento. O sea, el psicópata tiene un sufrimiento del alma. Aunque yo diría que no es claro esto. Más bien el psicópata no tiene un sufrimiento, sino que él causa sufrimiento, ¿verdad? El psicópata es causante de sufrimiento en la sociedad. Entonces, psicopatía, psicopático, psicópata. Patos significa enfermedad. Entonces, la psicopatología, por ejemplo, es el estudio de las enfermedades en psicología. O la patología es el estudio de las enfermedades en medicina, ¿verdad? La patología. Entonces, el origen de una enfermedad. Entonces, patología es una rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. Esta disciplina, la patología, se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células y tejidos. Un sentido de un sujeto de patología mórbido excesivo está atestiguado desde 1845, incluyendo la mitomanía desde 1891 en la literatura médica. El mitómano, ¿verdad? El mitómano, el psicópata es un mitómano también, ¿no? Es un mentiroso. La mitomanía es la mentira patológica o fantástica. Hace referencia al trastorno caracterizado por una tendencia compulsiva por mentir. Entonces, esta persona es el que antes era rico, tuvo una vida siendo gerente en muchas cosas y es mentira, ¿verdad? O es esta persona que a todo mundo que a todo mundo maltrata, ¿no? Que todas sus parejas la maltrataron y es mentira, ¿no? Es ella la maltratadora en muchos casos, ¿no? No estoy diciendo en todos los casos. Entonces, estas anécdotas falsas son mitomanía, ¿no? Y pueden crear historias interminables y muchas historias y todos son mentiras. Entonces, es importante poder determinar cuáles son las conductas que dañan a la sociedad, porque estos son en todos los niveles, ¿no? Desde los más ricos hasta los más pobres presentan conductas psicopáticas, ¿no? Entonces no se puede determinar ni por edad, ni por sexo, ni por condición social, sino que se presenta en todos los ámbitos de las poblaciones y de las comunidades. Y quien menos cree uno es un psicópata, ¿verdad?
que ya hemos visto estos pedófilos que inicialmente son, ¿no?, como Didi en Estados Unidos, que inicialmente son unos héroes, todo el mundo admira, que ellos mismos dicen que salieron de la nada y que lo lograron y que están trabajando por su raza, en este caso por los negros, y resulta que es mentira, ¿no? Es mentira, y lo que están haciendo es un daño incalculable a la comunidad, a la sociedad, a los niños. Y luego, claro, tienen un poder tan grande y manipulan, chantajean, y es difícil comprobarles porque están protegidos, porque tienen dinero y están protegidos entonces incluso por la policía, por los jueces, por los políticos. Es increíble, ¿verdad? Entonces, cuando algo como lo que le está sucediendo a Didi en Estados Unidos, que ahora está en la cárcel, ¿no?, un cantante que yo no conocía, y un dueño de empresas para promover cantantes, sellos discográficos. Esta persona simplemente decían que tenía mucho dinero y que hacía unas fiestas maravillosas, ¿no? Y que luego resultaron ser unas fiestas satánicas, supuestamente, ¿no? Supuestamente, porque todavía no la han encontrado culpable, pero todo el mundo dice que lo es, y mucha gente que estuvo en esas fiestas, incluso menores que ahora ya son adultos, este, han, han, han comentado lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba en esas fiestas. Entonces, esta persona es un psicópata. Y él, o sea, uno piensa, bueno, ¿cómo alguien así puede dormir? Precisamente porque no siente culpa, ¿verdad? No siente ninguna culpa. Y si esta persona sale libre, va a seguir haciendo lo mismo. La pregunta es, ¿por qué pudo hacerlo durante tanto tiempo? ¿No? La posible respuesta es porque había complicidad, porque él manipulaba, porque él tomaba, grababa en video todo lo que estas personas poderosas hacían. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora por qué le está cayendo el peso de la ley? Y uno puede pensar, bueno, probablemente están protegiendo a un superpoderoso, a alguien de la élite o a varios de la élite mundial, y por eso él ahora cae en desgracia, ¿no? Entonces, porque claro, este, bueno, es terrible. Ahí vemos un psicópata muy capaz, ¿no? Muy capaz porque se hizo multimillonario. También pagándole mal a sus empleados, ¿no? Una cocinera, o sea, un chef de cocina, una mujer chef de cocina, ella ha comentado que le pagaban mal, que tenía que trabajar en un horario extendido, pero que el pago era malo y había abuso sexual y de todo tipo, ¿no? Abuso emocional también, con gritos y obligándola a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿no? Que estaban fuera de su labor como chef de cocina. Bueno, entonces fíjense, podemos encontrar ejemplos, ¿no? Y no solamente estos ejemplos tan espectaculares, ¿no?, en su dimensión, sino que hay personas que hacen el mayor daño que pueden hacer, ¿no? O sea, hay personas que no tienen poder, la mayoría no tenemos poder, entonces no tenemos la capacidad de hacer un daño este, significativo en la sociedad. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, la dulce viejita que casi no puede caminar porque está muy viejita, tiene 100 años, pero esta señora desde su apartamento sacude el tapete y no le importa que caiga la suciedad de ese tapete, que muchas veces está excesivamente sucio, no le importa tirar toda esa basura, todo ese polvo, toda esa suciedad encima de la gente que va pasando, ¿no? No le importa. Entonces, bueno, ¿por qué esta persona que uno podría tener o la sociedad o la gente en general podría tener la tendencia a proteger por verla como desamparada, hace también el máximo daño que ella puede hacer en un momento determinado?
porque no le importa, ¿verdad? Entonces, porque a una persona que sí le importa, busca un recogedor y barre el tapete y luego echa esa basura en una bolsa y luego la tira a la basura, ¿no? Al contenedor de basura. Pero bueno, y es así, ¿no? Es así digamos que el ser humano tiene esa condición en muchas ocasiones, ¿no? No siempre, gracias a Dios, pero bueno. Como características generales del psicópata podemos decir que no existe un comportamiento único definido en una persona a partir del cual se pueda distinguir de forma inequívoca a un psicópata o sociópata, ¿verdad? Entonces, claro, ahora alguien puede decir, no, pero esa señora que tira la basura desde la ventana de su apartamento, tercer piso, cuarto piso, no es una psicópata ni una sociópata. No, probablemente no, ¿verdad? Pero tiene una característica que hace pensar en el psicópata y es que no siente culpa, no le importa, ¿no? No le importa. Entonces, eh, hay que pensar entonces si esa señora tuvo, tuvo poder, si fue una congresista, una senadora, y qué daño hizo, ¿no? Porque claro, o si cuando estaba en el colegio, cuando era una niña, hacía bullying a sus compañeros. Bueno, entonces en el sentido legal puede ser útil o necesaria la existencia de una referencia exacta con la que decir si una persona es psicópata o no. Claro, porque si podemos determinar que una persona es psicópata, tenemos que saber que esa persona no tiene redención, ¿no? Y viendo sus acciones, en el caso de Didi, por ejemplo, 1.000 botellas de aceite para bebé, y toda la información que hay, los videos. A propósito, los abogados de Didi están intentando que todos esos videos que encontraron cuando allanaron sus casas no sean, no sean evidencia, imagínense. O sea, si esos videos, sea que hayan sido obtenidos de una forma legal o no, muestran toda la podredumbre y toda la psicopatía de estas personas. ¿Cómo van a quitar eso? O sea, así hayan sido obtenidas de manera ilegal. Bueno, procesen a las autoridades, a los policías y a los jueces que dieron entrada ilegal, supuestamente, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así, pero es que cómo eso, si fue cierto que los allanamientos fueron ilegales, cómo eso puede quitar una evidencia de videos que muestran sus abusos sexuales y de violencia sobre las otras personas, ¿no? O sea, esos videos son irrefutables, ¿no? Y no deberían de ninguna manera ser borrados de su historial y para que salga libre, ¿no? O sea, es que no, es que la ley, definitivamente las leyes tienen muchos defectos, ¿no? Habría que corregir eso, ¿no? O sea, es que si lo hicieron mal, si la policía lo hizo mal, entonces debe haber una represión, una reprensión hacia la policía que lo hizo mal y hacia los jueces que emitieron las órdenes de forma incorrecta, ¿no? Que paguen con dinero, con multas, con cárcel, como sea, pero que eso no dé lugar a que sea borrada una evidencia. O sea, es que no puede ser, ¿verdad? No puede ser que las leyes permitan eso. Bueno, entonces no hay evidencia científica para decir quién es psicópata y quién no, pero por sus obras los conocerás, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, por sus obras, o sea, ellos se pueden esconder muchas veces y por mucho tiempo, pero por eso hay que exponerlos, ¿no? Por eso no hay que permitir que se tapen la cara, ¿verdad? Cuando los muestran en televisión o en los videos, no, o sea, es que tendría que ser legal y obligatorio mostrar las caras de estas personas para que la sociedad se pueda proteger de ellos. Un psicópata está mejor definido como una persona
que es más o menos psicopática. Bueno, este, o sea, que presenta conductas desadaptativas, ¿no? Conductas que van en contra de los demás, de la sociedad y de su entorno familiar y laboral, etcétera. Un estudio científico reveló en el año 2004 y luego estos resultados fueron respaldados por otro estudio en el año 2006, que es poco aceptado pensar en las personas como psicópata o no psicópata. Claro, la psicopatía, así como todos los trastornos de la personalidad y enfermedades mentales, está dada en grados, ¿verdad? Está dada en grados y esos grados dependen de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer un daño mayor o menor a la sociedad en, en cuanto yo tenga mayor o menor poder para causar ese daño, ¿no? Entonces, ¿por qué Hitler pudo hacer tanto daño? Por el poder que tenía, ¿verdad? Porque, porque podía dirigir sus militares y ordenarles que hicieran lo que él quería. Pero una persona común y corriente del común no es presidente, no es un político, es una persona normal. Entonces el daño que esa persona puede hacer, hombre o mujer, se limita al entorno familiar y a su entorno laboral y a la gente que lo rodea, ¿verdad? Entonces, no es posible tampoco pensar que dos psicópatas tienen el mismo tipo de psicopatía o características psicopáticas. Claro, un psicópata puede dirigir toda su energía a agredir al otro sexualmente, ¿no? Mientras que otro dirige toda su energía a robar al otro y así, ¿verdad? Entonces, pero no sienten culpa, o sea que el tipo de comportamiento que expresa esa psicopatía puede ser diferente. Otro daña a su pareja, daña a sus hijos, ¿no? Entonces, claro, la expresión de la psicopatía difiere de acuerdo a los intereses que esa persona tenga. Y claro, cuando tienes un deseo de poder grandísimo, tu psicopatía se expresa en crear virus, en incrementar la función de los virus y en esparcirlos, ¿no? O en crear la mentira y para poder vender medicamentos y llenar más tu caja fuerte de millones y millones de dólares, ¿no? Que ya es increíble, o sea, no vas a tener oportunidad de gastártelos aunque reencarnes tres veces, ¿no? Entonces no siente culpa esta persona que tiene tantos millones en esparcir los virus, en traer pandemias y en decirlo abiertamente, ¿no? Ustedes han visto cómo Bill Gates dice que viene otra pandemia, ¿no? Y ha habido descubrimientos, bueno, es increíble, ¿no? Todo lo que ya se sabe, todo lo que inicialmente dijeron que eran teorías de la conspiración, como que el virus se había originado en Wuhan, en China, resultaron ciertos, ¿verdad? Todo resultó ser cierto. Las mal llamadas teorías de la conspiración resultaron no ser ninguna teorías de conspiración, sino que resultaron ser la realidad. Y todo esto son, o sea, asesinar a los niños en Palestina es una conducta psicopática. Y por ahí han entrevistado gente de políticos de Estados Unidos que dicen, que les preguntan, pero usted ve bien que asesinen a los niños, a menores de edad en Palestina. Y este político contestó, es que deberían asesinar más, ¿no? O sea, no, es increíble. Bueno, entonces, por eso es importante determinar o intentar leer la conducta de las personas para, por ejemplo, no votar por ellas para presidente, ¿verdad? Hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos y de carácter bien desinhibido.
Bueno, si hemos hablado de eso, digamos que la característica más importante es que no hay empatía, o sea, no me importa si el otro sufre. La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Amarás al otro como a ti mismo. Amarás al otro como a ti mismo. Amarás a tu vecino como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es empatía, ¿no? Entender los sentimientos del otro, entender el sufrimiento del otro. Y estas personas no tienen eso, ¿no? No tienen eso, o sea que no tienen ese freno, no tienen ese freno. Porque tú tratas bien a los demás, porque no quieres herirlos, porque tú no quieres ser herido tampoco. No hay remordimiento, el remordimiento que permite al individuo corregir esa conducta, ¿no? Yo le hablé mal a esta persona, qué vergüenza, le voy a pedir disculpas. Ellos te pueden pedir disculpas, pero para, porque tienen un propósito, ¿no? Quieren algo de ti, quieren tu sangre, ¿verdad? Para fabricar citocromo y para, en el caso de los niños, ¿no? Que ya ustedes saben, Pizzagate es real, ¿no? Sino que se salen con la suya porque tienen poder. El remordimiento se define como una emoción angustiosa que experimenta una persona que se arrepiente de acciones que ha realizado en el pasado y que considera vergonzosas, hirientes o malas. Eso es el remordimiento, es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios mío, perdóname porque hice mal, no lo volveré a hacer. Y le dice a su prójimo, perdóname, no quise herirte, no vuelve a pasar, ¿no? Pero no, o sea, cuando una persona no es psicópata, lo dice sinceramente, ¿no? Y si eres psicópata, lo dices solamente para salirte con la tuya. Ahora, el problema es que es muy difícil, claro, si no existiera la mentira, sería más fácil vivir. Pero, bueno, el carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad y en diferentes combinaciones en el conjunto de la población. ¿De dónde salen los políticos y los presidentes, los malos presidentes? Del pueblo, de la gente, ¿no? Si ese presidente es rico o pobre, no importa, salió de una cultura, salió de la cultura del robo, de ganarle al otro, ¿verdad? Dios mío. Bueno, espero que Bukele sea real y espero que los presidentes del mundo lo copien. Yo creo que es real, yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Pero bueno, nos hemos llevado tantas desilusiones que, que hay que pensar también. Pero las obras de Bukele hablan por él, ¿no? Hasta ahora las obras de Bukele, uno puede decir, este es un buen hombre, está haciendo lo correcto para sacar adelante a su pueblo, a El Salvador. Y uno puede decir que los presidentes de Colombia han sido malos todos, ¿no? Y el actual también, porque la inseguridad viene incrementándose día tras día. La definición exacta de la psicopatía ha ido variando sustancialmente a lo largo de los años y sigue siendo una materia bajo investigación. Claro, sí, hay que ir mirando y ir afinando cómo determinar que alguien es un psicópata o tiene una personalidad psicopática. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, lo cual solamente los psicópatas tienden a crear códigos de comportamiento y por esto solamente sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, los psicópatas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas, ¿verdad? Claro, claro.
Entonces, un psicópata tiene ausencia de remordimientos, egocentrismo, falta de empatía, manipulación de los sentimientos de los demás, es mentiroso, no tiene emociones reales, las finge, disimula y se cree el más grande, se cree el mejor de todos. Y se cree con derecho a todo, ¿no? Se cree con derecho a toda la riqueza, a todos los alimentos, a todo, aunque a su alrededor todo el mundo muera de hambre. Bueno, los psicópatas sienten algunas emociones, claro, pero, pero, pero ellos son para sí mismos, ¿no? Ellos no dan, ellos no están para dar, sino para robar, para quitarte todo lo que puedan. Bueno, y lo que decíamos antes es que es difícil determinar antes de notar una conducta. Por ejemplo, era difícil para quien no iba a las fiestas de Didi saber lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Porque él se mostraba como una persona maravillosa, amable, eh, que ayudaba a los demás, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de mentir y esa energía para mentir, ¿no? Para Hellman y Blackman, uno de los signos característicos a edades tempranas de rasgos psicopáticos y o antisociales se podrían reducir en una tríada caracterizadas por enuresis, maltrato animal y piromanía, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si un niño tiene características psicopáticas? Enuresis, o sea, enuresis es la persistencia de emisiones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical. Claro, a él no le importa orinarse en la cama, ¿no? No le da vergüenza, no le da nada. Entonces, ya él es capaz biológicamente de controlar sus esfínteres, de controlar la orinada para llegar al baño, pero no le importa, ¿verdad? Entonces, es una característica. El maltrato animal es otra, ¿no? Entonces, la crueldad hacia los animales se identifica o se presenta en niños, y esto es una de las características clínicas de la psicopatía a edad temprana. Y la piromanía, que es provocación de incendios, ¿no? Entonces el niño piromano va por allí creando incendios y no le importa quemar una casa o quemar un animal, ¿no? Y es más, no es que no solamente no le importa, sino que le gusta, lo disfruta. En los manuales de SM4 se ha puesto énfasis en que los rasgos antisociales pueden desvanecerse con la edad, en especial en aquellos sujetos con psicopatía. Sí, es posible que un niño que disfrute de esto luego aprenda que eso está mal y que realmente si siente culpa y lo corrige, entonces no es un psicópata, ¿verdad? Entonces, pero luego hay otros que entonces evolucionan y ya no solamente queman a un animal o lo matan o lo maltratan, sino que ya lo hacen con humanos. Bueno, entonces fíjense cómo es importante leer al otro y a nosotros mismos para protegernos, ¿verdad? Del otro y de nosotros mismos. Otras características del psicópata: tienen un encanto superficial y son inteligentes. No hay delirios, o sea, estas personas no ven cosas, no oyen voces ni nada de eso, y no tienen pensamientos irracionales, sino que son malas personas. No hay nerviosismo, o sea, puedes encontrar que
alguien robó o está robando, pero te dice en tu cara que no, que es mentira y está muy tranquilo, no muestra ninguna señal de nerviosismo ni nada que uno se dé cuenta que está actuando mal porque se siente incómodo, ¿no? Se siente muy cómodo con lo que hace y no le importa. Escasa fiabilidad, o sea, no se puede confiar en estas personas. Falsedad o falta de sinceridad en el psicópata. No hay remordimiento, no hay vergüenza. Presenta conductas antisociales sin motivo que las justifique. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le pegaste? Y se puede inventar una razón, pero no es una razón real. Juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia. Egocentrismo patológico y carencia de empatía. Pobreza generalizada en relaciones afectivas. Pérdida específica de intuición. Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales. Conducta extravagante y desagradable bajo efectos del alcohol y a veces sin los efectos del alcohol. Ya. Entonces, claro, estas personas cuando se emborrachan hacen lo que les da la gana y luego dicen que fue por el alcohol. O que no me acuerdo de lo que hice, ¿no? No me acuerdo de lo que te dije, pero es mentira. Amenazan con suicidarse y claro, no lo hacen, ¿no? Es una técnica de manipulación. Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Claro, porque están siempre pendientes de cómo chupar la sangre del otro de, y de cómo salirse con la suya. No existe una causa evidente de los trastornos psicopáticos o trastorno de personalidad antisocial. Bueno, entonces ese es el tema de las tendencias psicopáticas que podemos pensar en personajes históricos como Iván el Terrible, ¿no? Como Hitler, y definir de forma inequívoca que estos eran psicópatas, asesinos, personas sin alma, ¿verdad? Entonces, según los exponentes de la teoría psicoanalítica, la persona psicópata lo es porque carece de super yo. El super yo sería el freno, ¿no? Tenemos en el psicoanálisis el yo, el ego y el super yo. El ello, el ego y el super yo, ¿verdad? El ello sería la conducta instintiva, la conducta reptiliana. El ego es el mediador y el super yo son las normas, ¿no? Entonces, el ego está allí mediando entre el placer, que es comportarme como un animal, o comportarme de una forma excesivamente correcta que puede llevar también a trastornos, ¿no? Una persona cuando se golpea a sí misma, cuando se odia, cuando no siente que puede disfrutar de la vida, tiene un super yo excesivo, ¿no? Muy prevalente. Entonces lo ideal es que el ego medie allí y lleve como haga la intermediación para no ser tan antisocial, ¿no? Tan hedonista y tampoco ser tan duro con nosotros mismos. Entonces, por eso en el psicoanálisis, entonces el psicópata carece de super yo, o sea, no tiene normas. El super yo son las normas. Y si poseyera un super yo, si esa persona tuviera un super yo que habría internalizado en la forma temprana en la infancia, ¿verdad? O sea, cuando tenemos super yo, ese super yo se internaliza en la infancia. Entonces, se identifica al super yo como las normas del padre, ¿no? Entonces, Dios
o el papá biológico son el super yo, representan las normas. O sea, el super yo es esa instancia de la personalidad que te ama si te portas bien, ¿no? Entonces, se habla siempre en psicología, en psicoanálisis, que el, tu padre biológico y Dios te aman si tú te portas bien. En cambio, el amor de la madre supuestamente, no, supuestamente, pero no siempre es así. O sea, son representaciones. Un hombre puede amar incondicionalmente y en ese caso sería identificado como un amor femenino, o sea, un amor incondicional. Pero para efectos de entender el psicoanálisis, entonces el super yo es el amor del padre que me gano porque soy buen estudiante, soy correcto, me porto bien, eh, me sé comportar en sociedad, etcétera, ¿no? Esas son las normas. Y la otra, que es el amor incondicional, el amor de la madre sería algo de disfrute permanente, ¿no? O sea, no importa lo que haga, no importa lo que yo sea, ese amor es incondicional. No tengo que hacer nada para ganármelo. O sea, no hay una norma allí. Entonces, por eso se habla de que se ha identificado en Estados Unidos que las familias sin padre dan origen a hijos eh, psicópatas, ¿no? Antisociales, asesinos, drogadictos, alcohólicos, porque carecen de la norma, porque la mamá no pone la norma, ¿no? No pone la norma, o sea, por eso es difícil ser igual un padre o una madre solos, o sea, un padre solo es difícil para los hijos porque si no lo hace bien, entonces solo va a hacer normas y los hijos no se van a sentir amados. Y una madre sola lo hace mal también si solamente se comporta con amor incondicional y no pone normas. Entonces, en ambos casos dan origen a niños desadaptados, con conductas desadaptativas que no funcionan bien en la sociedad. En el psicoanálisis lacaniano se sugiere que una personalidad psicópata es un tipo de trastorno límite de la personalidad. Un trastorno límite de la personalidad es definido como un trastorno psicológico severo y frecuente que se vincula con un grave deterioro funcional y un elevado índice de suicidio. Entonces Lacan identifica el psicoanálisis lacaniano identifica al psicópata como un tipo de trastorno límite de la personalidad en el cual el sujeto psicópata puede estar fuera del clivaje de la ley, está fuera de lo asociado con la ley, lo mismo que estaría la persona que carece de super yo. Aunque las conductas actuadoras y manipuladoras pudieran ser parte de un síntoma, de una escisión, de una división, ¿no? En los escáneres que leen la zona del cerebro que contiene nuestras intenciones antes de realizarla, se baraja la posibilidad de usarla en el futuro para descubrir nuevos casos de psicopatías. Este escáner o tomografía por emisión de positrones, el PET. La tomografía por emisión de positrones es una tecnología sanitaria propia de una especialidad médica llamada medicina nuclear. Entonces, se supone que con este escáner o tomografía por emisión de positrones, se puede, llegaremos a tener la capacidad, o se tiene la capacidad de leer la actividad del cerebro ante determinados estímulos. Los niños con rasgos psicópatas mostraron respuestas anormales dentro de la corteza prefrontal ventromedial. Es el área de Brodmann. El área de Brodmann del cerebro es una región de la corteza cerebral definida con base en su
citoarquitectura. La citoarquitectura, cito significa célula. La citoarquitectura de la corteza cerebral es la disposición de los somas, o sea, de los cuerpos de las neuronas que constituyen la corteza cerebral de Brodmann. Bueno, entonces los niños con trastornos psicópatas mostraron respuestas anormales dentro de la corteza prefrontal ventromedial, que es el área de Brodmann, durante errores de retracción castigados en comparación con niños con trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Se diagnostica frecuentemente en la infancia y suele persistir en la edad adulta. Se caracteriza por inatención e hiperactividad. Bueno, entonces hay formas también, hay formas médicas de determinar o de presumir una personalidad psicopática. Los psicópatas muestran menos actividad en áreas del cerebro relacionadas con la evaluación de las emociones vinculadas a las expresiones faciales, según señala el estudio publicado en la revista British Journal of Psychiatry. En particular, son menos receptivos a los rostros que expresan temor que las personas que no sufren trastornos ni comportamientos anormales. Según los expertos, esto puede explicar al menos parcialmente la conducta psicópata. Bueno, el psicópata puede también infringir violencia doméstica, ¿no? O sea, otra vez, hombres y mujeres son capaces de infringir violencia doméstica, no solamente el hombre. Esa es la propaganda actual. Y los hombres y mujeres manifiestan esta violencia en general, no solamente doméstica, de formas diferentes, ¿no? El hombre es más... se determina más fácilmente, ¿no? La violencia de la mujer es más escondida, más de tiro a la piedra y escondo la mano. Y el hombre es mucho más generalmente, ¿no? Generalmente. También hay hombres muy femeninos, o sea, muy taimados, muy así, ¿verdad? Entonces, no lo podemos saber, solamente hay que mirar muy bien y determinar qué es lo que está pasando. Entonces, la psicopatía se manifiesta también en la violencia doméstica, ¿no? Y la violencia doméstica puede ser física o psicológica, ¿verdad? Entonces, el tratamiento del psicópata. Claro, son difíciles de tratar porque como se salen con la suya y les conviene lo que les sucede, entonces ellos no quieren cambiar. Además poseen una gran capacidad de manipulación y entonces no tienen ninguna motivación para cambiar, ¿no? Si están viviendo fácilmente del otro, ellos no tienen esa motivación, ¿no? No tienen nada, que no les duele nada. Y los cambios que uno realiza en uno mismo y en su vida son para evitar el dolor, buscar el placer y evitar el dolor. O sea, el ello y el super yo. El ello busca el placer y el super yo eh, busca las normas, busca hacer lo correcto. Muchas veces hacer lo correcto, o generalmente hacer lo correcto, no conlleva placer, ¿no? Sino que uno se siente bien por haber hecho lo correcto. O sea, podríamos decir que robarse un dinero es placentero, pero no hacerlo y entregarlo a su dueño, por ejemplo, cuando le están devolviendo a uno de más en una compra, ¿no? Entonces uno dice, oye, compré dos cosas, me estás cobrando menos, saca bien la cuenta, ¿verdad? Entonces eso, eso, eso no es placentero en sí, ¿no? Lo placentero sería llevarte el dinero que te están dando de más, pero cuando tú
respondes adecuadamente y dices, oye, me estás cobrando menos de lo que es, y la persona dice, ah, sí, es que sí, entonces ya tienes que pagar lo que es, pagas lo que es, pero sales de esa farmacia o de ese supermercado, de donde sea, sales contento contigo mismo porque cumpliste con la ley de Dios y con la ley social de hacer bien las cosas, ¿no? Y entonces mucha gente te dice, eres un tonto, ¿no? Dios te estaba regalando ese dinero y tú no lo aceptaste. Eso es lo que dice una persona con tendencias psicopáticas, ¿no? Te dice, tú sí eres tonto. Oye, pero ¿cómo si te iba a salir gratis la compra y Dios te estaba regalando ese dinero y no lo aceptaste, ¿no? Tal vez Dios te estaba probando a ver bueno, Dios sabe lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Entonces, porque Él es omnisciente, ¿no? Él lo sabe todo. El por qué te pone a prueba sabiendo que Él es omnisciente, no lo sé. O sea, no podemos entender a Dios, Él es superior a nosotros, entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Pero bueno, el psicópata no tiene Dios, ¿no? Porque si el psicópata te dice que cree en Dios, pero no cumple con las normas de Dios, ¿no? No cumple con las normas divinas. Entonces el psicópata, ¿te imaginas un psicópata? Él ni siquiera se presentará a consulta psicológica porque a él no le interesa cambiar. Ahora, si lo hace es obligado, tal vez por la familia o por la ley, pero tú sabes que esa persona... Era hace una vez un psicólogo que estaba en su consultorio en Pereira, Colombia, cuando tenía una cita y llegaron los de la cita, el padre y la hija de 16 años, y el padre quejándose de que la hija no quería estudiar. Pero ambos estaban tomaron la situación como de risa, ¿no? Cuando el padre contaba esto, la hija se reía, ¿no? Y decía, no, yo para qué quiero estudiar si se sabe que cuando uno estudia uno no gana dinero y tal, y bueno, todo eso, ¿no? Todo lo que dice alguien cuando no quiere hacer algo, todas las razones para no hacerlo. Bueno, la cuestión, la consulta psicológica derivó en que entonces el padre, un señor como de 35 años, 35 o 40 años, comenzó a hablar de sí mismo y en uno de sus comentarios, de muchos comentarios que hizo acerca de sí mismo, él dijo, yo hace mucho tiempo tengo un revólver y lo utilizo porque el revólver me iguala con el otro, ¿no? Entonces, claro, como persona normal y como psicólogo, tú dices, ¿cómo tú piensas inmediatamente, ¿no? Ese psicólogo sintió terror, sintió terror porque se dio cuenta en ese momento que estaba tratando con un asesino, con un psicópata, con un sicario. Porque este hombre, ¿no? Que ahora estaba hablando de sí mismo con orgullo, él no estaba allí para cambiar. Esos dos fueron allí a la consulta psicológica para ser validados por alguien, ¿no? Para utilizar al psicólogo como mecanismo de validación de sus conductas desadaptativas, o sea, psicopáticas. Este hombre dijo, en Pereira, Colombia, ¿no? En Pereira, Colombia, en un consultorio, bueno, por la avenida 30 de agosto. En todo caso, este hombre dijo, yo utilizo un revólver hace mucho tiempo porque ese me iguala con cualquiera. Y entonces, claro, el psicólogo se queda mirándolo y sin decir nada, porque ¿qué podía decir en un país en donde policías y ladrones son lo mismo, policías y asesinos son lo mismo, o sea, están en compinche? Este, se queda mirando pensando, bueno, si él siente que un revólver lo iguala a otro hombre o a otra persona que no está armada, se ve a sí mismo pequeñito y no se da cuenta. O sea, él se ve a sí mismo, o ese hombre se ve a sí mismo. O sea, si alguien se ve a sí mismo con necesidad de tener un arma para igualarse a los demás, es que él no es nada, ¿no? Él, él no vale nada, él no es capaz de salir corriendo, de escapar. Pero bueno, es una excusa, ¿no? Sabemos que es una excusa para asesinar al otro, para dañarlo. Eh, y entonces
¿qué podía hacer? Esa fue la única vez que esos dos fueron a consulta psicológica, supuestamente a consulta psicológica. Y entonces, claro, el psicólogo le devuelve la pregunta, le dice, entonces, ¿tú sientes, no? Fíjense, una pregunta retórica, a ver si él se da cuenta, pero no se dio cuenta. El psicólogo le dice, ah, ok, a ver si entiendo bien. ¿Tú sientes que un revólver te hace igual a los demás, a los otros hombres? Sí, claro, porque nadie se mete conmigo entonces, si yo puedo entonces vencer a ese otro, ¿no? Vencer al, bueno, él decía al otro hijo de puta. En todo caso, ahí vemos una personalidad psicopática y así su hija también, ¿no? Su hija no, o sea, una niña bonita, pero y que claro, que igual que él estaba utilizando lo que él podía conseguir, en este caso un revólver y su agresividad en contra del otro, ¿no? No solamente para igualarse al otro, sino para aprovecharse del otro, ¿verdad? Que es lo que hace un sicario. Un sicario recibe un dinero por ir a asesinar a alguien y va y lo hace y no siente ninguna culpa, ¿verdad? Entonces, pensar que a ese hombre, a ese sicario lo meten a la cárcel durante 3 años, o 6 o 5, y luego a los 6 meses le dicen que tiene cárcel domiciliaria, cárcel, la casa por cárcel. Es una estupidez, ¿no? Estas personas tienen que ser sacadas de circulación, o sea, tener cadena perpetua, no solamente por lo que hicieron, ¿no? Un asesinato, 2 o 3 o los que sean, sino porque ellos van a seguir siendo una amenaza para la sociedad y van a seguir dañando y asesinando a todas las personas que puedan. Bueno, entonces la terapia conductual se ha demostrado que tiene digamos, alguna actividad sobre esto, ¿no? Responden mejor al refuerzo positivo. La cuestión es que ellos pueden fingir también que están cambiando. O sea, es muy fácil, ¿verdad? Decir, o sea, cuando tú comienzas, entonces, por ejemplo, si este señor hubiera dicho, no, yo realmente quiero dejar de hacer eso, ¿no? Pero ¿por qué? Si le está sacando provecho. No veo, realmente no veo cómo una terapia puede cambiar, puede cambiar a un psicópata. No, yo realmente no lo veo. Entonces, y prefiero no tratar con ellos. En el caso de este psicólogo, que tuvo esa confesión, ¿no? Tenía la confesión pero no tenía la prueba, ¿no? Ni había grabación tampoco de eso. O sea que, y aunque hubiera habido grabación, eh, dónde iba a denunciar qué, y si sabía más, o sea, era muy fácil, por ejemplo, preguntar, ¿alguna vez has asesinado a alguien? Pero bueno, eso hay que ser también prudentes como personas, como profesionales, y este psicólogo no hizo eso. Bueno, entonces es como, yo diría que ante una persona así hay que rezar por ellos, pedirle a Dios que los cambie, sinceramente, y quererlos en la distancia, porque alejarse de ellos, ¿no? Alejarse de ellos, no darles poder en el caso de los políticos, evitar votar por ellos y, y pedirle a Dios que los cambie, o por lo menos que evite que sigan causando dolor y maldad en el mundo. Bueno, por favor suscríbanse al canal y hasta el próximo tema. Nos vemos en el próximo tema.